del tránsito aquí no se va a resolver. Porque el hombre... Si el gobierno no deja que entran, aplique la bendita ley de tránsito y si quiere que entre el mar. La educación, otro, si no se enfrenta, entre otras cosas, claro, al sindicato, que porque el otro día cambiaron al director del ITLA, ellos dijeron, no, el director tenemos que ponerlo nosotros. Paralizada la docencia en el ITLA. Y el gobierno, por temor a ese sindicato que tiene capacidad de dañarlo, huye. Y así puedo hablar de varias cosas. Entonces, también hay que atreverse y perder popularidad, enfrentar. No hay un problema. Ustedes no lo ven así. ¿Cuántas cosas no hacemos todos los días en el marco de nuestras capacidades para que este país avance? Y enfrentamos un sinnúmero de estructuras que no son necesariamente las más agradables, como usted muy bien define. Pero eso no hace que obliga, no deja de obligar al gobierno a que escuche. No puedo ver cómo escuchar a la sociedad, escuchar a la gente es para criticarlo, sino todo lo contrario. Es para nosotros, tenemos un gobierno diferente, un gobierno distinto. Y el tema del gasto público, cada vez que gana el PRD hay un problema. Antes teníamos un gobierno sordo. Yo recuerdo a un presidente que le preguntaron por los hechos de corrupción y decía, ¿pero cuál corrupción? ¿Dónde hay corrupción? Aquí no hay corrupción. Porque no escuchaba a una sociedad ahí que todos los días, inclusive en medios responsables como el suyo, elevaban y presentaban un sinnúmero de hechos y de casos que no eran propios. Hoy tenemos un gobierno distinto. Aquí hoy el que la hace, por ejemplo, la paga. El gasto público, ¿por qué ese asunto de tener el problema en el porcentaje de inversión pública? Siempre el PRM se ha quedado abajo, creo que al PRD en su momento también, que eso ya ustedes lo están mejorando. Pero no es cierto. Aumentar el porcentaje. No es cierto que el gasto público hoy esté en sus parámetros más bajos, eso no es cierto. Inclusive es contrario a esa visión. Debemos, claro, elevar el gasto público todo lo que podamos. Si nosotros no invertimos en obras de infraestructura, si no invertimos en mejores carreteras, si no mejoramos nuestra conectividad, si no hacemos un sinnúmero de esfuerzos, evidentemente el país pierde competitividad o pierde frente a la comparación que hacemos con la región, va perdiendo relevancia. Y tenemos que invertir todo lo que podamos. ¿Pero qué están haciendo para mejorarlo? Ahora bien, no es cierto es el porcentaje más bajo, creo que están en 1, 2 y pico, algo así. No lo es. Muy por debajo de los del PLD. No es cierto. Fuerza del Pueblo. No es cierto, porque inclusive en los parámetros que hoy estamos contabilizando la inversión de capital, hay otros espacios de inversión que no se tienen en consideración, como por ejemplo la inversión que se hace en RD Vial, donde están todas las carreteras del país, no están contabilizadas ahí porque están en parte de un fideicomiso. No es cierto. Los niveles de inversión hoy en gasto público no están en sus parámetros más bajos, pero sí, tenemos que trabajar como país para que sean mucho mayores que lo de hoy y lo del pasado. El PRM parece como que se está durmiendo en sus laureles y no se está dando cuenta que no son bachilleres ni licenciaditos, son dos leones de la política, con el que menos tiene 38 años de experiencia, que se llama uno Danilo Medina y el otro se llama Leonel Fernández. Cuando tú tienes esos dos leones tirados a la calle, no es que soltó el PLD, soltó sus voceros, la Fuerza del Pueblo, no. Leonel personalmente, Danilo Medina personalmente. Ustedes no están jugando sabiendo que tienen esa ventaja, pero yo estuve revisando las últimas encuestas y yo veo que el PRM sigue arriba, pero ha bajado, y veo que la Fuerza del Pueblo ha subido y el PLD ha bajado. O sea, el peligro para ustedes es que el PLD se PRDice, se convierta en un PRD, lo que es el PRD hoy, y todo el mundo gire para la Fuerza y la Fuerza le coma los caramelitos. Háblame un poco de eso. ¿Qué están ustedes pensando? Las últimas encuestas que yo que conozco, y hacemos encuestas de forma permanente, inclusive semanal, y puedo compartir algunas con usted, esa no es la tendencia que yo percibo. La tendencia que yo veo es a un Partido de la Liberación Dominicana y una Fuerza del Pueblo como organización política muy próxima una a otra. Porque el gran problema de la oposición es que todavía se siguen debatiendo desde los años 90, cuando yo era un niño y usted tenía el pelo negro, de quién es el líder hoy de la oposición. Esas organizaciones, mientras el PRM invita, Luis Abinader, Hipólito Mejía, a un relevo generacional, y ahora vendrán en el 2028 nuevos líderes a encabezar la boleta electoral del Partido Revolucionario Moderno. Por cierto,
en una composición de una boleta que a todas luces será muy fuerte, de hombres y mujeres con gran impronta de trabajo, sin cola que le pisen, sin cuestionamientos y conectados con la sociedad de hoy, los partidos de oposición se debaten de quién es el líder de la oposición. Desde los años 90 están Danilo Medina y Leonel Fernández peleando en esa diatriba que lo que ha hecho es castrar generaciones políticas. Pero lo que pasa es que el liderazgo lo dan los votos. Entonces el porcentaje, el 30%, casi 30% que sacó Leonel Fernández, le da un cómodo segundo lugar. Quien está tratando de recuperarse es el PLD, que viene de 62 y anda por 7. Es que el debate de la oposición es ese. El debate de la oposición es entre ellos, de ver dónde reside el liderazgo. Y mientras tanto, han coartado a generaciones de políticos que pueden hacerlo mucho mejor que ellos en la participación y en la presentación de candidaturas al propio solio presidencial. Mientras el modelo de Luis Abinader, hoy la principal figura política del país, que es Luis Abinader, es de culminar 2 periodos, culminar un esfuerzo y dejar las bases para que uno de sus partidos pueda sustituirlo y intentar hacerlo inclusive mejor que él. En los partidos de oposición la tendencia es totalmente contraria. Son modelos diferentes. En el PRM somos forjadores de nuevas generaciones. En la oposición son quienes han castrado generaciones. Y por tanto, el debate político hacia el 2028 está marcado ahí. El PRM tendrá una organización fuerte y unida con candidatos nuevos, con visiones nuevas sobre los cimientos y bases que ha generado el presidente Abinader, y allí todavía se está peleando a ver quién es el líder de la oposición, si el PLD morado o el PLD verde, y cuál de las dos cabezas, que de los años 90 siguen viendo ver cuál de los dos es cabeza, en una conversación ahí que los entretiene. Sin embargo, José Ignacio Paliza, el escenario político de hoy no se parece al que había en mayo pasado. Aquí comenzaron, tú recuerdas, una tanda de apagones y comenzó el gobierno a perder popularidad y la gente a quejarse. Óyeme, aquel que tiene de todo con un tesoro se topa, pero el que está nu, todo le viene menos ropa. De repente al PRM se le caen los palitos. ¿Cómo la frase? Repíteme otra vez. Aquel que tiene de todo con un tesoro se topa, pero el que está nu, todo le viene menos ropa. Ya. El PRM, hasta un lío se armó. Que luego se aclaró, sí, pero este país ardió una semana con la cosa del botánico, que cuando se explicó en detalles se cayó, pero hasta eso se le pegó al ¿Has ido a ver esa obra? Sí, claro, eso está muy bien. Espectacular. Además, sí, no, yo manejo, eso estuvo, la crítica mía fue que no lo presentaron antes. ¿Cuál es el problema? Ven aquí, ven a verlo, pero es parte del asunto de la vocería. Pero a lo que voy, en este sentido, ustedes están claros en que tienen que mejorar en ese aspecto. ¿En temas de comunicación? No, porque ustedes han dejado comer los caramelitos desde junio para acá, para lo que alumbra apagado es que lucen. Pero estoy de acuerdo, y no solamente en comunicación, en muchos otros aspectos tenemos que trabajar. El partido, el gobierno, el funcionario público que no trabaja para hacerlo mejor, pues pierde sentido, pierde noción de su propia realidad y del contexto que vivimos. Nosotros tenemos que hacer todos los días un esfuerzo para hacerlo mejor. Y en comunicación no es una excepción. Un señor que es presidente del partido de gobierno y ministro de la presidencia, a ese señor yo tengo que preguntarle por el nuevo escenario geopolítico, que hasta el futuro fue ayer. Todo cambió, la única certeza que hay en el mundo hoy es la incertidumbre. En este nuevo escenario, ¿qué plantea el PRM personalmente, José Ignacio? ¿Qué plantea de este nuevo terrible escenario? Es evidente que el mundo está en un proceso de transición y de cambios, sobre todo guiado por el gobierno norteamericano, hoy dirigido por el Partido Republicano y sobre todo por un movimiento muy fuerte al interno del Partido Republicano. Y por tanto tenemos que ir esperando el devenir del tiempo para ver cómo se va acomodando o cómo se va redistribuyendo las fuerzas en el mundo. Si hay algo que a mí me place o
o celebro, y es que los Estados Unidos han comenzado a prestar más atención a su vecindario, más atención a sus cercanos, más atención a sus principales aliados, que somos, sin lugar a dudas, el resto del continente ¿Aliados norteamericano. o súbditos? Porque ellos mandan y los países tienen que obedecer. No, yo lo percibo como aliados. Por múltiples razones. Y que hoy tenemos nosotros una relación muy especial, y que tendrá que ser muy especial mientras vida tengamos, porque los dominicanos, por tema de proximidad, por tema de la cantidad de dominicanos que viven en los Estados Unidos, por la cantidad de inversión directa extranjera norteamericana en nuestro país, por los vínculos que hay hasta en la pelota. Nosotros tenemos una relación, o tenemos que mantener y cuidar una relación muy especial con los norteamericanos. Pero sí, quizás puede usted estar de acuerdo con el modelo o las formas, o no, pero la mirada hacia el sur de los Estados Unidos, hacia su sur de los Estados Unidos parece interesante. Usted lo han nombrado como 5 veces canciller de la República. Ya eso definitivamente no va, quedó en el pasado. A mí me han nombrado tantas cosas. No, pero el lado de Cancillería, sobre todo porque ya don Roberto está cansado, ese trajín de la Cancillería es terrible. A mí me han nombrado muchísimas cosas. Lo cierto es que yo nunca esperé ser ministro administrativo de la presidencia, y por cierto, no me agradaba antes ni durante la posición. Nunca pensé en ser ministro de la presidencia de la República Dominicana. Y bueno, he tenido dos experiencias interesantes, donde he podido crecer como individuo, donde he podido aprender más y donde creo que he podido ser útil y donde me necesiten. Yo soy miembro de un gran equipo, y el propósito debe ser mayor que el individual. Lo interesante no es pensar en mí, sino en pensar en cómo podemos hacer este país un mejor, y donde yo pueda ser útil, pues el presidente Abinader y mi país me podrán contar conmigo. Y si también como actor o soldado del Partido Revolucionario Moderno que soy, tengo que irme a mi partido para ayudar a fortalecer mi partido, también lo haré. No, yo te pagó su cuota de presidente del partido, usted no va a seguir ya en el partido. En lo que me necesiten. Mire, yo salí durante 8 o 9 meses del gobierno para encabezar la campaña del presidente Luis Abinader. Salí en enero del 2024 y no regresé hasta agosto, 9 meses. Lo que quiero yo indicarles es que soy un soldado de una causa que es más grande que yo. Lo que pasa es que usted, bueno, es más grande no solamente por tamaño. Un gran mérito, es más grande que usted, no tiene un mérito tan importante. Más grande que mi cabeza, entonces vamos a decir, más grande que mi cabeza, para que la gente pueda entender. O sea, estamos hablando de una candidatura vicepresidencial muy posible, o la senaduría del distrito, o doña Ginette pensaría en la reelección. Para mí, yo no he pensado ni senador del distrito, ni he pensado ser vicepresidente de la República, donde nunca había yo oído eso. Pero donde yo pueda ser útil, yo no tengo... Lo importante es colaborar, es contribuir, es trabajar, es hacer cosas. Yo he cambiado mucho en el tiempo, he ido madurando mucho en el tiempo. Hay cosas que son más fuertes que uno mismo. Y cuando tú eres parte de un conglomerado, eres parte de un proyecto, eres parte de una ilusión, pues eso tiene más fuerza que mi interés particular individual. Entonces podemos descartar una candidatura a senador por Puerto Plata. Dígame usted. No, yo tampoco aspiro a ser senador de Puerto Plata. Creo que hoy soy útil o más útil para Puerto Plata en las posiciones gubernamentales donde estoy. Pero Puerto Plata es para mí demasiado importante. ¿Quiénes son los líderes de Puerto Plata, además de Ginette, del partido? Ginette Burnigal goza de una gran imagen, sí, claro, porque doña Ginette piensa, sueña, vive todos los días con Puerto Plata, y es una mujer de gran mérito. Doña Ginette es un modelo a seguir de gestora de la provincia. No, pero señores, digo Ginette porque a doña Ginette no le gusta que le digan doña Ginette. Ella es millennial. Ella es millennial, casi Z. Sí. Casi Z. No, pero está Igor Rodríguez Durán, que es el presidente del partido y director del IDAC, que también es un hombre
de gran formación personal, académica, profesional, que pudiera ser o encabezar una buena boleta en Puerto Plata. Está Emil Durán, que es el presidente municipal, diputado del Congreso Nacional, que es quizás la persona con más cercanía a las bases estructurales del partido y de la sociedad puertoplateña hoy, el alcalde. Hay mucha gente en Puerto Plata dentro del PRM que tiene, y una camada de jóvenes que viene creciendo, en donde Puerto Plata va a tener una buena suerte. Muchísimas gracias, y yo espero que el PRM aumente los filtros para ser candidato a cualquier cosa. Y los demás partidos también, porque yo no me siento contento, feliz, yo no celebro cuando un miembro de los partidos de oposición es hecho preso por corrupción o es de alguna manera acusado o vinculado al narcotráfico. Yo no lo celebro, a mí me preocupa el hecho de que gente de esa vinculada a la política tenga comportamiento que no sea propio. Muchísimas gracias. Como siempre, salúdeme al príncipe heredero, como debe ser. ¿Cuál es ese? O el suyo. Ah, yo tengo dos, muchachos. No, pero el grande, porque es el que uno ha visto nacer. No, es una dama, es un caballero el grande. El chiquito, un tigre. Sí. Ocurre siempre. José Ignacio Paliza, presidente del gubernamental PRM y ministro de la presidencia, nos ha acompañado. Gracias, pero ojalá que no sea tan difícil conseguir una entrevista con el ministro de la presidencia. Muchísimas gracias. Hay que oír cosas aquí. Sean felices.